Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver la cámara Canon EOS M200 para vlogging. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la parte superior de la caja de la cámara EOS M200 de Canon. Tu cámara de videoblogging. Viene la cámara, un trípode y una memoria de 32 GB. Lo que la veo algo escasa si vamos a grabar vídeo en 4K. Aquí tenemos el lateral. La cámara tiene 24,1 megapíxeles. Puede grabar en 4K y en Full HD. Se puede conectar por Wi-Fi y Bluetooth. Tiene detección de ojos. Tiene pantalla abatible superior de 180 grados. Botón para selfie. El procesador Digic 8. Y Dual Pixel CMOS AF. Esta es la parte de atrás. Pequeña y ligera, ideal para llevarla a todas partes. Sorprende a tus seguidores con tus fantásticos selfies gracias a la pantalla táctil abatible de 180 grados. Graba tus vídeos en 4K con la nueva función de grabación vertical, perfecta para compartirlos en tus stories. Guarda automáticamente todas tus fotos y vídeos en tu smartphone a través del Wi-Fi y Bluetooth. Conecta tu cámara a un dispositivo Apple o Android para disfrutar de forma remota, descargar y compartir fotos fácilmente. Esta aplicación es la compañera perfecta para cualquier storyteller, con contenidos personalizados, retos e inspiración. Puedes descargar la app desde Google Play o la App Store. Esta es la parte lateral y la parte delantera. Cogemos el cúter y hacemos un corte por aquí y por aquí. Vamos a ver si abre. Ahí está. Abrimos la tapa. Dale al play a tus historias. Levantamos las solapas. Y aquí tenemos un pequeño trípode de la marca Manfrotto. Es el mini trípode Pixie. Y aquí tenemos la memoria micro SD de 32 GB de la marca Kingston. Por último tenemos la caja de la cámara. Esta es la parte superior de la caja de la cámara. Es la EOS M200. Es el cuerpo de la cámara y el objetivo. El lateral, aquí nos indica que es de color negro. La parte trasera. Y el otro lateral, donde nos indica el contenido de la caja. Abrimos aquí. Abrimos la parte superior y las pestañas. Aquí tenemos la garantía de Canon Europa. El libro de instrucciones que viene en todos estos idiomas, incluido el español. Levantamos esta tapa. Y aquí tenemos el cable de alimentación. Este es el enchufe europeo. Y este es el otro extremo del cable. El cable de alimentación mide 1 metro. Aquí tenemos la correa de Canon. Es negra con los bordes en rojo. La batería.
el cargador de la batería. Este es el objetivo. Lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos el cuerpo de la cámara. Y en la caja no hay más nada. Y tenemos el cargador de batería de Canon. Aquí tenemos la luz de carga, que es amarilla, y la luz cuando ya está cargado, que es verde. La batería la introduciremos en el lateral. Aquí tenemos la batería. Esta es la batería. Es el protector. Tenemos una batería de 875 mAh de Li-ion. Y en el cargador la introduciremos así. Cogemos el cable de alimentación y conectamos esta parte aquí. Y esta otra parte al enchufe. La conectamos al enchufe. Y comienza la carga. Como les había dicho, es de color amarillo. Cuando termine la carga se encenderá la luz verde cuando ya esté totalmente cargada. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de compra de la cámara por si deseas comprarla. Vamos a ver el objetivo. Aquí tenemos el objetivo con su tapita. Esta es la parte que va a la cámara. Procura no tocar ni los conectores ni la lente. Tapamos. Y esta es la parte delantera del objetivo. Vemos que es un objetivo de 15 a 45 milímetros. Aquí tenemos todos los accesorios de la cámara. Este es el cuerpo de la cámara. Está construido en plástico robusto, de buena calidad. Es ligera y pesa aproximadamente 300 gramos. En la parte superior tenemos a la izquierda el modelo de la cámara, EOS M200. Aquí tenemos el micrófono, que son 2 cápsulas. Y aquí tenemos la selección de imágenes. Esto es automático. Esto es fotografía y esto es vídeo. La cámara es capaz de grabar vídeo en Full HD y 4K. Aquí tenemos el botón On-Off de encendido y apagado, el botón de disparo y la ruedita dial. En la parte trasera tenemos una pantalla táctil de 3 pulgadas que es abatible 180 grados hacia arriba. Y así podremos hacernos selfies y hacer videoblog. Estos son los botones principales que están en la parte trasera de la cámara. El botón menú, el botón red para movernos por el menú, el botón set, el botón play. En la parte delantera vemos la marca Canon. Y este es el protector del sensor. Vemos que no lleva espejo. Es una cámara totalmente digital. El sensor es de 24,1 megapíxeles. Recuerda nunca tocar ni el sensor central ni los conectores dorados. Este es el cuerpo de la cámara y este es el objetivo. Vamos a poner el objetivo a la cámara.
Quitamos la tapa. Y aquí tampoco tocaremos ni el cristal central ni los conectores. Ahora lo colocamos aquí con el puntito hacia la izquierda y giramos a la derecha hasta que se oiga un clic. Ya lo tenemos puesto. Para destapar, apretamos aquí y quitamos la tapa. Para activarlo, tiramos de esta palanquita hacia adelante y giramos. 15 es lo mínimo. Y con esto iremos haciendo zoom hasta el número 45. Y la ruedita delantera es para el enfoque. Vamos a colocarlo hasta que terminemos de ver la cámara. Para quitar el objetivo, pulsamos el botón y giramos hacia la izquierda. Y ya lo hemos quitado. Por el lado derecho, mirándolo de frente, tenemos el pasador para la correa de la cámara, el botón flash, que al pulsarlo salta el flash. Este es el flash. Y para introducirlo hay que plegarlo. Aquí tenemos el puerto mini HDMI y micro USB. Aquí es donde insertaremos nuestra memoria SD. La introducimos con el conector dorado hacia abajo. Y pulsamos hasta que se oiga un clic. Ya lo tenemos. Por la parte de abajo tenemos la rosca universal para poner en el trípode. Y la tapa de la batería, que para abrirla solo hay que deslizar hacia la derecha. Aquí tenemos la batería. La introducimos con los conectores hacia el lado derecho. Y ya está puesta. Ahora cerramos la tapa y empujamos. Y por el lado derecho tenemos el otro pasador para la correa y el altavoz. Vamos a encender la cámara para que puedas verla. Quitamos la tapa del objetivo. Y lo primero que nos dice es que debemos deslizar esto hacia adelante y girar el objetivo. Vamos a ponerlo en vídeo. Vemos que la pantalla es táctil y ahora mismo estábamos grabando. Fíjate bien en lo que está grabando la pantalla. Si ahora vamos al menú y queremos grabar en 4K, fíjate que graba menos espacio que antes. Hace como una ampliación de la imagen. Antes cogía desde el ordenador hacia los lados y hasta la estantería y hasta allí. Y ahora solo graba este trocito. Esta es una de las cosas que no me gusta de esta cámara. Y si ahora vamos y ponemos en Full HD, ¿ves que abarca más la imagen que antes? Antes solo salía del cuadrado gris hasta aquí aproximadamente. El sonido que estás escuchando ahora es el micrófono de la cámara Canon M200. Estamos grabando en 4K. Como puedes ver, el encuadre está recortado. Ahora cuando lo ponga en Full HD, vas a notar que se amplía la imagen hacia los lados. O sea, vas a ver un poco más del setup. Como te había dicho, ahora podemos ver una parte más extensa del setup. Cuando grabamos en 4K es como si hiciera un rescalado, lo que vendría a ser como una ampliación de imagen. Estamos escuchando el audio captado directamente con el micrófono de la Canon M200.
Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedas descargar las fotos que he hecho con esta cámara y unos pequeños vídeos que he hecho con esta cámara para que veas la calidad tanto en Full HD como en 4K. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.